Tengo acá también TV Guía, que por solo un mango uno la puede comprar. Y por un mango también la puede devolver, se venden ¿no? todos los buenos kioscos y nos proporciona un momento grato. Sí, sí, cuida los muebles de su casa como los de su propia escuela. Dice acá Está abajo bien. como una revista mexicana. Bueno, ¿qué se le ocurre a usted, hombre del estrábico programa que he elogiado y mucho, Dolina, preguntarle justamente a este señor? ¿Cómo le va? Cándamo. Una respuesta ingeniosa a una Una pregunta pregunta idiota, exactamente. Tenemos un mensaje interno de la radio para Dolina. Si leyó Tango Testigo Social de Carretero y qué le pareció. No solo lo he leído, sino que he estado en la presentación En la Feria del Libro. en la Feria del Libro, sí. Está bien, sí. Está bien. Pero bueno, que me pareció, es una pregunta que acorrala, ¿no? Uno se cree en el caso de tener que improvisar aquí una crítica y empezar entonces a citar el libro, a especificar el género al que pertenece, etcétera. Cosa para la que no estoy habilitado. Hay algunos libros sobre tango que son muy interesantes, otros por ahí no. A mí me parece que cuando un género empieza a escribir sobre sí mismo, es una señal, no de retroceso, pero sí de manierismo, de decadencia, siendo que la decadencia no significa un estado ruinoso, sino una pendiente, ¿no? Cuando el tango estaba en la plenitud de su fecundidad, casi no hablaba de sí mismo, no había libros sobre tangos en la época clásica. El pensamiento acerca de lo que el tango es aparece después, ¿no? Cuando ya algunas dificultades empiezan a alejar el tango de las grandes muchedumbres, o cuando el tango ya es un fenómeno pensado, que no surge naturalmente, que no flota en el ambiente, sino que hay que buscarlo. Cuando hay que buscarlo, el tango se convierte en una pieza de conversación. Es como que se ha muerto la abuela del tango y no tiene quien lo elogie. Algo así. Tenemos acá una cantante de tango, justamente, que se llama Carla Ibáñez, porque hay muchas cancionistas de tango, y hay pocos varones, en este caso, pero ella tiene algo distinto a las demás, que no canta los mareados, por ejemplo. Y si lo hace de tanto en tanto en la ducha. En general hay un repertorio casi imposible de eludir, pero no siempre por el gusto de los cantores, sino porque, siendo como es el tango un género arduo, complicado, las grabadoras prefieren transitar siempre las mismas figuritas, ¿no? Si ya el tango es una cosa complicada, imagínense si salimos de ese circuito de los mareados, como Dos extraños, etcétera, y grabamos, no sé, digo yo, por ejemplo, ya que hablábamos de este tango, Esclavo, u Ojos Maulas, o Giuseppe el Zapatero, bueno, se puede producir una fisura aún más grande de la que ya hay. ¿Qué te parece grabar Giuseppe el Zapatero? Tititita. Titititita. Sí, del señor del no, Chancho, además, ¿no? ¿Por qué? Guillermo del Chancho. Bueno, pero diga Guillermo del Ciancio. Claro, del Ciancio. Como estamos acostumbrados, sí. Mira, como te contaba, estoy grabando parte del compact y estoy tratando de hacer temas, si bien son conocidos, quizás no son trillados. Un beso a la vida está en la producción, Cuando caigan las hojas, Mensaje. Es decir, obviamente tienen gente que lo han hecho famosísimos, pero bueno. Cuando vamos a lo de no Mareco, ¿qué espacio- tangos te piden? La cucaracha, cualquiera. Qué lindo tango. sí. No, tango, es la maravilloso. cucaracha, sí. No, cualquiera, es decir, te lo piden. ¿Pero te exigen algún tango en especial o podés cantar lo que vos quieras? Generalmente sí, Ajá. sí. Por ejemplo, Realmente sí Pues sí, claro. Generalmente sí me lo exigen. Claro, sí. A veces las respuestas no están acorde a la pregunta, pero bueno. Claro, no, pero... Sí, señor. Claro, sí, señor, exactamente. Bien. Usted acompañó alguna vez a Nelly Omar, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Bien o en el sentimiento nada más? No, fui uno de los 5 guitarristas que había ese día. ¿Ocurrió en Radio Rivadavia? No, ocurrió en el programa que yo tenía en la televisión. ¿El Gran Debut? No, el programa que tenía yo en la televisión. Ajá. Allí fue Nelly Omar con el conjunto de guitarras que le acompañaba habitualmente, que es el del Petit Solaine. Yo previamente había estado con los guitarristas estudiando el arreglo que ellos utilizaban para un par de canciones y después toqué con ellos. ¿El tango se seguirá escribiendo así en historias nada más y ninguno va a componer nada de eso bonito que ocurría?
Es cierto que ahora hay más conferencistas y autores de libros que cantantes. Ujú. Cuando uno se aproxima a las librerías, en todas las novedades que hay, todas estas glosas sobre la realidad argentina, siempre tienen un amplio distrito de libros de tango, más que nunca. Mucho más numerosos son estos libros que los discos nuevos que salen. ¿En serio? Para un reportaje de Mona Moncalvillo hace ya algunos años, recuerdo que habías contestado a la pregunta ¿cuál era tu tango preferido? Que cambiabas día a día, y aquel día del reportaje era Muñequita, de Lo Muto. Sí. ¿Hoy cuál es? Sorpresa. Ajá. Es un tango que grabó Carlos Gardel con violín y piano, ¿no? sí, sí. Con Cruz Mateo. Ujú. ¿Y mañana cuál será? Solo Dios sabe. Mañana no, yo hago el cambio de tango allá por las 11 de la mañana. Me levanto 11, 12, me peino, me afeito y cambio el tango. ¿Qué se escuchaba en tu O casa? sea, hasta las 11 sorpresa. Me diste, Alberto. Hasta las 11 sorpresa, 11 y media, 12 a lo mejor, porque a veces soy un poco Sería perezoso. sorpresa y media, si se Claro, Llamalo es un Sevilla tango para de tener la primicia. Julián De Güell. Julián Güell. ¿En tu sí, casa sí. qué se escuchaba, Alejandro? Sorpresa y media. No, se escuchaba tango, sí, se escuchaba mucho tango, pero no en mi casa no era una casa especial. En aquellos años, cuando yo era chico, todo el mundo escuchaba tango. Después, lo que pasó fue que otras casas cambiaron y mi casa no. Yo particularmente, pero no por pertinacia, sino por cierta naturaleza de mi espíritu, seguí escuchando tangos en momentos en que las muchedumbres se inclinaban por otra cosa. Yo nunca sentí que me pertenecieran esas cosas. No las desprecié, las disfruté Aparte para con milonguear, ajena mirada, ¿no? Pero aparte para milonguear tenías que bailar Muchachita de los Beatles antes que Muchacho de... No, sin agrado, me parecía bien. Pero una cosa es ir a levantarse bien a la milonga y otra cosa es la música. Ajá. Yo creo que la gente está acostumbrada a vincular a la música con una cantidad de chantajes que no son la música. Las minas que van al baile no son la música. Son mejor o peor que la música, pero no son la música. Las pilchas de los cantantes no son la música. Los reportajes de las revistas de espectáculos no son la música. Y hasta yo diría que cierta doctrina de la cual vienen acompañados algunos cantantes no son la música. Entonces la gente ha aprendido a gustar de la música gracias a una serie de agregados que la música trae. Y es muy raro que la gente guste de la música sola, desamparada, ayuna de doctrinas y de entusiasmos eróticos. Pero entre las cosas que hace el hombre para conquistar señoritas es escuchar aquellas músicas que no son del total agrado, ¿no? Naturalmente, pero esa no es una actitud musical. Ajá, es una actitud de enganche. Eso lo hago en el orden del levantar mina. Digo, en el orden del levantar mina, yo escucho, si usted quiere... Muchachita. No, Muchachita está bien. Está linda. Bueno, Muchachita movete, está bien, chiquito, pero yo- movete. Exactamente, yo escucho movete, chiquita, movete, pero esa no es una actitud musical. Ajá. Esa es una actitud incluso hasta de un plano superior, si usted quiere, cuál es el de Enganchar mujeres. enganchar mujeres. En un plano o igual o apenas inferior está el disfrute musical. Entonces ahí ya no escucho movete, chiquita, movete, sino que por ahí escucho esclavo. Pero claro, levanto menos mina. Sin querer llevarte a opinar sobre el señor Carretero, que justamente es el papá del operador que tenemos nosotros, Sí, así sí. la pregunta. Parece que la música berreta hoy por hoy viene más berreta que antes, ¿no? Estamos superados en este tema. Por ejemplo, estoy saliendo con un claro, chabón, digo yo. es posiblemente por la exigencia cada vez mayor de recompensa o de rentabilidad que tiene la industria. Entonces, cuanto más competencia se le exija al oyente, cuanto más compleja sea una obra artística grabada, menos es la cantidad de oyentes posible. Es decir, algunos se quedan fuera. Si para escuchar determinada obra hay que tener un cierto adiestramiento musical, una cierta costumbre de leer poesía, en el caso de las letras, bueno, algunos quedan fuera. Algunos ya eso no se lo podemos vender. Y quizá la industria hoy necesite recuperar sus recursos más rápidamente que nunca. Entonces no se puede dar el lujo de una complejidad, porque van a quedar afuera algunos. Quiere decir que yo tengo la sensación de que, salvo honrosas excepciones, la industria viaja al paso del más lerdo. ¿Cómo te sentís en este barrio al que te has mudado ahora, acá en el San Martín? Muy bien. Por supuesto, siempre acompañado de multitudes, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gustó el afiche, lo que tenés en el afiche, una especie de escarapela que dice Nastalina para que nadie se apolille. No sé quién habrá sido el ingrato que la pegó, pero te queda muy bonita, no sé si vos coincidís. Sí, por supuesto. No, acá estamos realmente muy bien. No hace falta que me extienda en frases de compromiso, pero es verdad que estamos muy bien.
hay un deseo que tiene que ver con el arte en la gente que trabaja en el teatro, lo cual es deseable. A veces las personas que trabajan en los teatros tienen ambiciones no teatrales, por ejemplo, de escalafón, de horario. En este caso parece que la gente que trabaja aquí siente afecto por lo que hace. Eso es raro. Benedetti. Volviendo al tema de la berretada, en la década del 40, en ciertos círculos que se avergonzaban de otras ciertas cosas, una berretada podía ser escuchar al Príncipe Calender. Hoy en día esa berretada se ha degradado, digamos. Claro, porque Calender, después de todo, era un pianista un poco amanerado. Era como un Richard Clayderman de la década del 40. Exactamente, pero bueno, para tocar como el Príncipe Calender había que tener siquiera un mínimo conocimiento. Cosa que hoy ni siquiera tenemos, Claro. ese conocimiento. Sí. El Príncipe Calender, por además, transitaba por un repertorio un poco dulzón, si usted quiere, un poco vulgar, pero que incluía música ligera y algunos clásicos fáciles. Bueno, no está tan mal, ¿no? Claro. No está tan mal. ¿Te gusta el Príncipe Calender? No. Pero no está tan mal. Lo que pasa es que uno a veces está descansando en unos infiernos de naturaleza tal que el Príncipe Calender viene a parecer celestial. De todas maneras, hoy para hacer tango me parece que hay que usar bisonier. Puede ser, sí. Oh, ¿Pero por qué? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Esto es una acusación para los cantores de tango? No solamente para los cantores. O una mera observación. Una mera observación. No creo, por ejemplo, que el maestro Mariano Mores lo haga. Pero bueno, algunos me han comentado de otros. Si algún día vos te quedás, Dios no lo permita, penado. Esa es malevolencia. No está comprobado, por otra parte, que ciertas personas en las que usted piensa usen bisonier. Bueno, Yo Sokolinsky incluso tango no creo canta. que tendría que formarse una comisión para esclarecer verdaderamente quiénes son los que usan bisonier y, bueno, apersonarse los miembros de aquella comisión a la casa de cada uno de los acusados y tirarles el pelo en presencia de un escribano público. De todas maneras, seguimos votando a los valientes, como el caso de Ferrer. Exactamente. Y usted mismo, Benedetti, discúlpeme. Perdón, ¿qué tiene que decir de mi recia pelambre? Absolutamente nada. ¿Qué puedo decir de lo que no existe? Claro. Bien. Hablaría de entelequias. ¿Tiene alguna otra pregunta acá para hacer? Porque usted sabe que yo se me fue el pelo por otros lados. Acá hay una cosa que me mora un oyente llamado Rubén y me gustaría que usted en su bella voz la pregunte. Dolina, ¿Qué? 2 puntos. Sí. ¿Se acuerda de las transmisiones de autos que hacía con Stronati allá en los 80? No. Sí, me acuerdo. Bueno, sí. Bien, y el mismo Rubén, Hay gente que quiere decir que, bueno, que lo escuchaba allá lejos y hace tiempo, Claro. ¿no? Claro. Claro. Pero la pregunta se contesta, sí. Yo fui testigo. Y el mismo Rubén lo felicita por la reflexión de Liniers. Ah, sí, bueno. Sí. Una charla que hicimos Sí. en esta semana en el programa. Tiene que mejorar la caligrafía el oyente de Rubén, Sí, porque sí. realmente Tiene nos buen está oído, llegando- pero mala caligrafía, Sí, sí, sí. ¿no? Dice acá Estela Bonatti. ¿Qué tal, Estela? Bien, te contesta. Ya que está la pregunta de Serrat, quiere saber si Dolina puede contar alguna anécdota que haya tenido con el nano. Yo, Esto es tan lindo. nunca he vivido una anécdota en mi vida. Ajá. A mí no me ha sucedido nunca nada. Una miscelánea. No, jamás me pasó nada. Ajá. Casi todos los cantores, los guitarristas, cuando van a los programas cuentan muchas anécdotas. Pero en realidad lo que sucede es que a mí un tipo me aconsejó que nunca contara una anécdota por radio. Ajá. Porque siempre parece sonsa, aunque sea una anécdota decisiva en la historia. Por ejemplo, imagínese usted aquí a Cristóbal Colón. Entonces usted le pregunta, dígame, don Cristóbal, ¿por qué no cuenta una anécdota de su vida de navegante? El tipo dice, bueno, en una ocasión armé 3 carabelas y descubrí un continente. Y todo eso. Qué plomo. Y quedan todos mirándolo como esperando el final de la anécdota porque no le han encontrado suficiente gracia. Y pregunta, ¿tiene alguien algo que decir? Y sale un vikingo, yo fui primero. Claro, bueno, no, pero yo entonces me resisto a contar toda anécdota. Ajá. Y uno queda con esta cara así, esperando que todos estallen en carcajadas y nadie lo hace. No me sucedió nada nunca, y menos con Serrat. Bien. Incluso me empeñé en que no me sucediera nada. Esta misma anécdota no relatada la contó Serrat alguna vez acá. Sí, Que jamás le pasó nada con Dolina. sí. Lo cual puede constituir una anécdota, ¿no? Claro, y Lo no que no le pasar pasó, nada. claro. ¿Usted no estuvo con un pibe en Barcelona que le había recomendado cómo peinarse? ¿No es usted el autor de esta anécdota? Ese era Gardel, ¿no? Ah, Gardel. Anécdota que han contado Cátulo Castillo y Francisco Ganado. ¿Será ¿no? cierto? Sí, sí. Yo sé, yo lo vi una ¿Qué vez. tiene que ver? La anécdota Sí, no sí. tiene por qué ser cierta. Claro, eso decía Debe Néstor ser Feria. divertida. Sí, sí, sí. Yo lo vi una vez cuando le di un sobre todo a un pibe que tenía frío ahí por Pueyrredón.
Y sería el mismo al cual le había recomendado que se peinaran con dulce de membrillo, que así era la Claro, era un chico de Barcelona que viajó a Buenos Aires especialmente Claro, para en tener realidad otra los anécdota. protagonistas de la anécdota de Gardel, de las anécdotas de Gardel todas, son siempre Gardel y otro que él tenía contratado especialmente para coprotagonizar, para antagonizar sus anécdotas. Harto necesarias Entonces además. siempre era el mismo, él le pagaba sobre todo a un tipo que era el mismo, al cual le decía que había que peinarse con dulce de membrillo, Ajá. al cual le tiraba los zapatos por la borda del Conte Biancamano, etc. Al que saludaba a Corsín, etcétera, Sí. ¿no? Era siempre la misma persona. Pero bueno, que justamente había que multiplicarla año tras año, porque del 35 a esta parte han pasado muchos años, entonces hay que inventar anécdotas nuevas. Claro. Sino que nos queda de Gardel más que escucharlo. Néstor Feria contaba una anécdota maravillosa. Él era muy reacio a eso. Decía que la inventaban los periodistas, las anécdotas. ¿Los peronistas? No, los periodistas. los periodistas. Estamos hablando de otra época, Alejandro. Los periodistas son esos que hacen asado con parqué. Claro, y, Esos son los periodistas. hacen quintitas en las bañeras. Exacto. según Los decir. periodistas. Los periodistas, Los periodistas, sí. Los muchachos periodistas. Néstor Feria contaba que estaba cantando la samba de Enrique Santo Discépolo Noche de Abril. Noche de Abril, Que mira. comienza diciendo... Que la saben poco. Tema que Noche jamás de luna grabó. llena, noche de abril. Claro, Noche de Primavera. Noche de Primavera. Noche de La Primavera, cantaba Noche de Alberto Abril. Gómez, Exacto, una maravillosa Sí, grabación en muy Cuba y dejó con Rubén Canet. Yo lo vi en tango. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Néstor Feria arranca diciendo Noche de Primavera, Noche de Abril. Ajá. Claro, Noche de Luna Claro. llena, tiene razón, claro. Sí, sí. Y Néstor Feria comienza diciendo Noche de Luna, Noche de Primavera. Se equivoca, Se equivoca, como sí. ¿Ferio o usted? Feria comienza diciendo Noche de Feria y Primavera, él. Noche de Abril, y salta alguien del público y le dice, ¿no será una noche polar? Bien. Y se quedó como ahora esperando un remate maravilloso que no se producía. Ahí viene la risa. Claro, ahí viene. A ver, muchachos. Gracias. Gracias. Claro, ¿en dónde fue Me han esto? hecho muy bien. ¿En Cuba? No. Porque allí podría haber habido otra objeción. O mejor dicho, en Cuba podría haber No, sido no, cierto. Abril, claro. Primavera está bien. Claro. Está bien. No, pero imagínese Que me cantar han la dicho a mí samba. que conforme uno cambia de hemisferio, cambian las costumbres, cambia todo. Lo han contado, no, Sí, no, pero tenemos bueno, gente que ha son viajado. cosas que se cuentan de Gardel. Y nosotros tenemos a nuestro socio Ariel en Italia ahora, y según me llamó por teléfono, parece que es verano allá. ¿Cómo No está verano? confirmado, ¿eh? No Y está son confirmado. culturas distintas. Sí, por ahí pasa la cosa. Ariel, vos fuiste a presenciar acá La venganza será terrible. Estuve un rato ahí y bueno, y lo que le quería pedir a Alejandro era unas estrofas de una canción cómica que hiciste sobre el final, sobre la vieja que se posó sobre la vía. ¿Cómo? Podría ser ¿Cómo era? una canción humorística, donde había una Sí. vieja que se posaba sobre Ah, sí, no, eran versiones cultas de canciones obscenas, Ajá. ancianas que toman asiento, ¿no? Una anciana tomó asiento es mucho mejor que una vieja se sentó. Sí, sí. Entonces, en absolutamente. ese terreno, pues tratábamos de inducir a los niños al buen uso del lenguaje con el señuelo de la obscenidad. Bien. Se va el caimán, se va el caimán, se ausenta el caimán. Un gaucho acudió a defecar arriba de una enramada. Por ejemplo. Claro. Y después finalmente lugar desistió. sagrado. Y desistió ante espinas se demasiado enojó largas. y no lo hizo nada. Bien. Como temas como la cara de la luna, ¿no? ¿Cómo la cara de la luna o cara la cara de la sucia? luna, Claro, exactamente. Que no es cara, ¿no? Uy, no podemos pasar hablando toda la noche. No. O la letra de Entrada Prohibida, ¿no? La letra está El prohibida. cabaret la rajaron. Sí, o hay una muy famosa que siempre sacude al eufemismo, ¿no? ¿A cuál refiere? A una, no, sí, es irreproducible. Bueno, y eufemísticamente mantenga la no tiene prudencia sentido. que viene Sí, sí, observando sí, hasta sí. ahora. Eso es. Y que lo acredita como un Decía, verdadero señor pro. comisario, deme otro marido. Ah. Sí, sí. Sí, no me gusta esa. No es de lo más afortunado que ha dado el No. tango, ese periodo. Usted sabe que a mí me gustan las canciones pícaras, obscenas, como usted quiera llamarle, si tienen si son fluidas, si tienen apariencia de ser anónimas. Tienen que sonar como anónimas, tienen que sonar como hechas enseguida, en 5 minutos, Casuales. como improvisadas. Como una respuesta de una hinchada a la otra. Exactamente. Si parecen preparadas durante la semana, a mí no me gustan, me repugnan. Esas cosas que cantan las hinchadas ahora, que tienen unas letras complicadísimas, No. que uno de nosotros, que la madre, que qué sé yo. Ariel, Y ciertamente lo hizo un tipo. Y no me gusta, a mí no me parece ingenioso. En cambio, la respuesta inmediata de una hinchada a la otra, esa sí me gusta. Eso sí me gusta. ¿Qué puede responder la hinchada de Alderete a los OS que le puede gritar la otra? JJ. Bien. Que es una
Un retruque maravilloso de una ancha de auto. Dígame, Alejandro, ¿Qué? o llámeme César, que es mi nombre. ¿Usted tiene problemas para ir agrandaditos por estos chicos que son tan pícaros y hacen preguntas tan... ¿No son enanos esos? No lo vi, yo no lo he visto el programa. A mí me sorprende día a día las preguntas que hacen, que para nada se me ocurren preparadas y que sorprenden al invitado porque no saben que van a salir con esas cosas. Pero preguntas de qué orden. Y, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted usa peluca? Y usted se sorprende inmediatamente por algo que es cierto. ¿Y cómo puede ser que un niño de 8 años lo sepa? Lo haya ¿no? descubierto. Claro, un chiquito, Pero porque es que se hay dice algo chiquito. en la persona que usa peluca que lo delata más tarde o más temprano. Ajá. Tenemos un complejo con la pelada acá, pero ¿por qué? A ver. No tengo la menor idea, no sé. No, ¿por qué el complejo? ¿Por qué dice usted que la delata? Porque hay, justamente la sociedad instala en el pelado que usa peluca una sensación de culpa tremenda. Esto es una sociedad que perdona cualquier clase de canalladas, gente que abandona a su familia, que no alimenta convenientemente a sus hijos, personas violentas, delincuentes lisos y llanos, por ahí son perdonados por la sociedad. Pero el pelado que se atreve a usar una peluca no es perdonado jamás. Pero no sé por qué. Porque si bien se mira esa actitud de disimulo de una cierta falencia, es común en todas las otras áreas de la sociedad. La afectación con que disimulamos nuestra ignorancia es proverbial y más grave que el usar peluca. Y sin embargo, no se le perdona a nadie usar peluca. Esto produce, este hecho, a saber, el no perdonársele a nadie usar peluca, genera en el poseedor de una peluca una sensación de culpa de la que no se sale. De la que no se sale. Supongo que los psicoanalistas tratarán durante años esa culpa tremenda que pesa sobre las cabezas, precisamente, nada más alejado de una metáfora, de quienes usan peluca, ¿no? ¿Qué opina de Patrocinio Díaz, hablando de Yo creo que no pelucas? usaba peluca. ¿Usted sabe? Patrocinio Díaz era la cantante de ¿Era Juan porque de la Filiberto. auspiciaba Muebles Díaz, que así se llamaba? O... Qué nombre tan raro, Patrocinio, No, ¿eh? claro, pero una señora. Era todo raro. La orquesta de Juan de Dios Filiberto era una orquesta rara, que no tiene, me parece a mí, ni antes ni después. Ujú. No tiene antecedente ni consecuente la orquesta de, Sí, de es Juan de cierto Dios eso, Filiberto. es cierto. Pero aparte Patrocinio Díaz, bueno, también estuvo con Andrés Chazarreta. Sí, claro. Es sí. que a lo mejor usted me acaba de dar lo que yo no encontraba, una vecindad. Las orquestas que armaba don Andrés por ahí tenían... Más que ver con... Un poco sí, sí, que sí. ver con las de Juan de Dios Filiberto. Sí, es una orquesta rara la de Filiberto. Por ejemplo, no aparece el bandoneón. No. Está, pero no se lo Está, pero percibe, no lo protagoniza. No se luce. no, está- Sí, es una orquesta rara. Es una orquesta rara. Es linda, a mí me gusta. A mí me gusta, sí. A mí también he salido con ella. Beatriz de Once hace una pregunta acá que yo no me la esperaba. Dice si fue cambiando la edad de los oyentes de Radio El Mundo en adelante y si conserva todavía oyentes de esa época. La edad de los oyentes y de los que no lo son y los que no lo eran ha ido cambiando. La edad de todos nosotros va cambiando a ritmo regular e inflexible. Pero, Lo sospechábamos. la edad promedio de las personas que asisten al programa, no, esa es más o menos la misma. Más o menos la misma. Así como hay seguidores de la primera Y hora. hay algunos seguidores de primera hora, sí. Que en la segunda se duermen, decían ustedes en Sí, alguna sí, ocasión, claro. ¿no? Alguna vez allá en la vieja y querida Mengano, recordaba usted a Lelutier, lo promovía y decía, estos son mejores que nosotros. ¿Sigue pensando lo mismo o pasa como sorpresa que a las 11 cambia? No. Ser mejores que nosotros, después de todo, no es un mérito demasiado grande. Nunca supe quién eran nosotros, pero de todos modos. Yo dije, eso es objeto de soberbia. Mejor que nosotros era cualquiera, no hace falta hacerle luthier. Pero yo sigo creyendo que es un número humorístico y artístico muy respetable y posiblemente el que más me gusta a mí. ¿Se acuerda de los bohemios? Lobo Bohemio. Estaba Mario Pugliese, Cariño, antes de que se dedicara a hacer horóscopos. ¿Sabe que yo nunca escuché ese grupo, no? Oí hablar de él naturalmente. Y era una especie de Lelutier, pero de los pobres, ¿vio? Sí, Una sí, cosa- sí. Sí, Es un desarrollo, digamos. Claro, leían la cotización del mercado de Liniers y terminaban diciendo San Lorenzo de Almagro 3, por no decir Vacas 50 y cosas así. ¿no? Ajá. Tristísimo, era. Tristísimo. Un Lelutier en su desarrollo pueden ser los Midachi, ¿no? Sí, o Tempo, ¿se acuerda de Tempo? Que aparecían ahí. Usted se acuerda de cada cosa realmente que... Sí, tuve una juventud Menos muy mal difícil. que está Benedetti para acordarse, él por todos nosotros. De tantas cosas Él paga lindas, nuestros ¿no? que le han olvidos. ocurrido. Es el Todos nosotros Funes nos de- olvidamos y él se acuerda y ya quedamos nosotros con el olvido impune. Es el Funes de la mesa. Sí. ¿Qué tenés ahí? Otro mensaje en lengua incomprensible que dice: Dolina, ¿recuerda
Su gesto A ver, travieso. por favor. Sí. Bueno, siga usted preguntando mientras, porque usted sabe que los baches no vienen bien. A ver. No, pregunte mientras tanto yo... descifro. ¿Qué hora es? No sé si... Te digo, las 3 de la mañana, Sí, pero ya nos pregunte. ¿Cómo ya los vamos? ¿Se Sí, da cuenta? ya Los- ¿La viene- visita tiene sueños? Sí. No, ya viene el informativo y después, y 33 viene las crónicas de Buenos Aires. Escucha la radio el hombre. Sí, sí, ¿eh? ¿Están grabadas o No, las en recitan vivo. así? Lo que sí está grabado es el tango El Motivo, naturalmente. ¿Quién es Sí. Ricardo Domínguez, no? Sí, él refiere a la cortina que hace uso de esto. Desconozco. Sí, no, lo que pasa es que los fines de semana en la trasnoche no salen las crónicas de Buenos Ah, Aires. por eso. bueno, pero entonces aquí hay un grave Eso problema. demuestra que escuchan ¿eh? los días de semana. Ah, no, yo voy a escribir una carta al Días señor hábiles. Al señor director, ¿no? municipal. Por suerte jamás se repiten las crónicas, ¿no? No, yo Jamás. nunca, no. Jamás. bien. No recuerdo haber leído 2 veces la misma. No. Bueno, lo que dice acá es, si recuerda usted, o fue testigo, mejor dicho, del ciclo de charlas que hacía Antonio Carrizo con Jorge Luis Borges, hace 20 años en Radio Rivadavia. Sí. No lo recuerdo y además fui testigo. Ajá, bien, así que satisfecha tu pregunta con esta respuesta. Pero ahora hay tantos tipos que cuentan historias que han vivido con Borges que realmente un poco Como Gardel, digamos. fastidia. Así, No como todo Gardel, el mundo vivió porque una ¿sabe anécdota. qué? Casi todo el mundo ha oído a Carlos Gardel. En cambio, casi nadie ha leído a Borges y ahora parece que Borges con tantos amigos, con tantas personas que lo han seguido siempre, que uno se maravilla. Y cuentan anécdotas de Borges, imitan la voz de Borges. Entonces Borges dijo, buenas tardes. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque se han cumplido 100 años del nacimiento de Borges y parece que queda bien haberlo leído, haber sido su amigo, o en el caso de ser uno un escritor, aprovechar el pretexto de hablar de Borges para hablar bien de uno mismo. Ahora la frase será, anda a escribirle a Borges. Claro. Sí, Así como claro. otra fue, anda a cantarle a Gardel, Claro, ¿no? anda a mirarte un Zair. Ajá. Sí. Llegan noticias, Bien, con los puños llenos de verdades. exactamente. Dios nos las puso como un tábano sobre un noble bruto para picarlo y mantenerlo despierto. Pero le preguntamos primero a don Alejandro Dolina, a quien le agradecemos la presencia. Si ya se raja, ¿lo despedimos ahora o será después de las noticias? No, Usted decide. me rajo ya porque hay esperándome algunos amigos. Bueno, quedaremos solos entonces. Gracias. Incluso No lo digo por vos, Carla. gente que me ha regalado sobre todos. Bien, es el de Céspedes, como te pregunté la otra vez. Bueno, como siempre, me divierto mucho estando aquí, más que oyéndolo quizá. Es que nuestras caras son muy graciosas. ¿Pudo adivinar las consignas del día de hoy? Sí, no, sí. eso. Y, por ejemplo, el 24 de agosto, además de Borges, qué genio del humor y la comicidad había nacido. No sé. Hay un tango, 24 de agosto, que Sí, es sí, lindísimo. Así, junto claro. a su amor era otra vida. Sí, sí. Qué lindo tango, de Pedro Laurens. Pero que nada tiene que ver con los orugas tampoco, ¿no? Pero vaya a saber, y el porqué de la elección del 24 de ¿Alguno agosto. sabe? ¿no? Ah, pero no pueden decir porque si no, se avivan los oyentes. No podemos decir que es claro. Alegro Olmedo, pero bueno. Ah. Canción de Serrat. ¿Qué? De ese señor con el cual no tenés anécdota. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Hoy. Hoy, claro, claro, hoy, sí, la sí. cambio cada día. Romance del Curro del Palma. Bien. Bien, Hay que saber para votar y la pregunta de eso. ingenio, ¿a usted cómo le gusta más, con o sin luz? Ah, eso es un mito. Hay gente que se cree creativa porque deja la luz prendida. Yo creo que es mejor cuanto más disfruta uno. Y a veces, dadas las circunstancias, el disfrute está relacionado con la luminosidad y a veces con la oscuridad. El amor es un arte de revelaciones y ocultaciones. O sea, ¿quién va a instalar una preceptiva en eso? Por ejemplo, un tipo ha decidido que prende la luz. Le sucede entre los suyos que va a buscar un sol de noche. Gracias. Y nos vamos a la noticia, que no sabe cómo le dicen. Auspiciado por Movicom. y dedicado a Gladys Sinestra Verso, en este caso a la señora Silvia Azul. ¿Cómo Muy le- bien dicho, sí. señora, ¿eh? Sí, señora Silvia Azul, ¿sabe cómo le dice? ¿Cómo le dicen a la señora Silvia Zuller? El caramelo del abuelo. ¿Por qué? Pasa de uno a otro. Vamos a las noticias en la bella voz de Gladys Sinestra Verso que dedicamos a Alejandro Dolina y a todos los oyentes de su programa que hoy nos visitan. Desde Buenos Aires, la ciudad que ganó la gente,